Bueno, Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, a continuación vamos a conversar con el profesor Genaro Mosquera en su segmento de siempre y programa bandera con nosotros en estas plataformas, Itinerario Académico. En esta alianza hemisférica con Benemérita y con la Escuela de Gobernanza de Benjamin Franklin hemos intentado posicionar contenidos y temas que de alguna manera enaltezcan, que nos permitan encontrar senderos que nos garanticen una verdadera interpretación del momento histórico que estamos viviendo, que por cierto, profesor, lo sigo viendo muy torcido, muy incierto, muy indefinido. Pese al drama de 22 años de tragedia nacional, no entendemos por qué no se han conformado grupos calificados, salvo los de la academia que siguen en su lucha pues, por rescatar lo que se ha perdido allí también. Pero en otros ámbitos no veo la fortaleza dirigencial necesaria para el rescate que andamos buscando, que es libertad y democracia y reinstitucionalización del país. Entonces hay una cantidad de dirigentes que de la noche a la mañana pues usted los ve convertidos en líderes únicos de un partido, porque ni siquiera son agrupaciones bien conformadas y bien estatuidas siquiera. No tienen estatuto, no tienen doctrina. Entonces, ¿cómo encontrar el rumbo en estas condiciones? Porque a mí la comisión de primaria podrá tener toda la honorabilidad que se quiera, pero le están coartando acciones pese a que dijeron que era autónoma. Entonces, bueno, yo, ¿cómo entender este fenómeno? sí, en realidad tu marco de referencia crea mucha confusión más de la que tengo, porque realmente eso es verdad, ¿no? Hay una composición de fuerzas totalmente heterogénea y en contraste unas con otras y en todos los planos. Entonces, eso no conduce al elemento fundamental de la visión política, que es la reinstitucionalización de Venezuela. Se ve que eso no es posible frente a esa controversia inútil. Se observa en todos los planos. Vamos a empezar por la universidad, que es el tema fundamental. Exacto, ¿No? exacto. Sí. Bueno, ahí en este momento hay inscritos, bueno, inscritos no, están en proceso de inscripción, cuatro planchas uninominales de gente que se dice de oposición. Y hay un candidato que está muy cerca de la oposición porque del régimen, porque tiene un contubernio de muchos años con el régimen, de supervivencia, según dicen. Ujú. De tal manera que ese escenario hace que el discurso de reinstitucionalización de la universidad, de ir a una universidad nueva, de otear el futuro con esquemas diferentes, comienza a repartirse en fracciones cuyo discurso se está dirigiendo nuevamente al esquema académico y dejan de lado su participación política como organismo rector de la política venezolana. La universidad toda su vida ha sido una universidad académicamente estructurada, pero sin embargo su opinión política cuenta para todos los efectos. Yo creo que siempre Y estaba sujeto a verdaderos balances y análisis y efectivamente, estadísticas. entonces el discurso intenta apartarse para no creer en contradicciones, lo cual está reflejando una conducta, yo no lo diría poco ética, pero muy cercana, ¿no? Ujú. Entonces no me gusta los discursos de los candidatos y yo creo que eso es un tema que debe aclararse en el debate un poco para tratar de enderezar el esfuerzo de una composición de fuerzas que está diluyendo la reconstrucción de la universidad. Y ese mismo fenómeno yo lo estoy mirando en el escenario público nacional. Ujú. Yo me entretuve en hacer un esquema esta mañana, reflexionando sobre esta conversación de hoy. Y la verdad es que yo veo que existen como dos tipos de oposición. Una oposición colaboracionista y una oposición radical, totalmente encontrada con los propósitos de la que llaman del G4 y de la plataforma unitaria y de la comisión electoral para la búsqueda de un candidato en primaria.
esa contradicción dicotómica, vemos que se centra, en primer lugar, en una condición impuesta por el gobierno. O sea, el registro electoral incompleto, sin la diáspora, sin 2 millones de jóvenes, sin gente que no se ha inscrito nunca, y un registro que sí siempre está y estará contaminado porque nunca ha sido limpiado. Entonces, esa oposición colaboracionista, pues, se ha notado ahí con ese proceso y están realizando la Comisión Electoral un proceso de consulta basado en el CNE. Y claro, como contraparte, la ONT dice, yo no voy a un proceso de primaria bajo unas condiciones que son absolutamente ridículas y que hacen perder la ventaja que se tiene en la opinión pública. Entonces, claro, ahí comienzan a surgir ahora contradicciones porque dice, bueno, vamos a aflojar un poco para tratar de que esa oposición radical se integre con la plataforma, haciendo una concesión. La concesión es, bueno, hagamos un registro en 70 ciudades del mundo, hecho a través de los consulados. Y hacemos entonces un registro, una votación a cielo abierto, es decir, contando los votos. Y en Venezuela lo hacemos sin huellas, pero con la intervención del CNE. Entonces, bueno, la otra parte dirá, bueno, yo me meto ahí o no me meto. Claro. Entonces, francamente, eso crea un escenario de confusión total que yo mismo empiezo a dudar de la coherencia que tiene la verdadera intención de enfrentar el régimen. Y el venezolano común, que está sufriendo la humillación diaria, el tema del ingreso, el tema de la corrupción generalizada que está observando, Sigue estando relegado. está relegada. Y entonces la ciudadanía agrupada de organizaciones civiles incluso está siendo penetrada. Porque, por ejemplo, si organizamos un proceso de registro electoral en la diáspora, que son 4 millones de votos, y entonces el G4 o la plataforma monta una paralela, ¿qué están haciendo? Boicoteando un sistema para seguir con lo mismo. Exacto. Entonces, eso me suena a mafia. Perdónenme, pero me suena a mafia. No, es que no tiene otro calificativo. Entonces llega un momento en que uno comienza a dudar de la cordura de los espacios políticos, porque contra eso son cuestiones que no se pueden manejar fácilmente. Conceptualmente no vale el criterio porque la trampa vale más que el raciocinio. Y eso a mí en lo personal me preocupa hasta el punto de que yo he decidido hacer un, Repliegue. un stop, un repliegue Sí, táctico para sí, observar esto con mayor detalle, porque si no se pone uno a hablar soquetada por aquí sin estar en pleno conocimiento de lo que está ocurriendo, claro. porque parece que hubiese un mundo underground, un subterráneo, una masa oscura que está manejando las cosas que uno no logra penetrarlo, y eso es extremadamente peligroso, porque de ahí a la violencia hay un paso muy fácil. Es decir, que independientemente de los análisis políticos que se hagan, uno comienza a dudar de su efectividad y todo conduce entonces a un repliegue táctico y al mismo tiempo preparar esquemas que no son precisamente formales desde el punto de vista del debate público, sino más bien casi de conspiración. Entonces Sí, eso no puede ser. a mí lo que me preocupa es que históricamente los problemas que tuvimos desde el punto de vista político es porque se presentaban unos planes, unos programas, unos esquemas, inclusive planes nacionales, pero subrepticiamente siempre había grupos que intentaban ignorar eso y trabajar caprichosamente en función de que la cosa significara un buen negocio. Sí, así es. Así es. Entonces, hoy día estamos viendo que frente a la formulación de una comisión de primaria para que los que estamos afuera, como dice usted y repito yo, más de 7 millones, de los cuales 4 podríamos votar y generar de alguna manera la diferencia entre lo que requerimos para salir del régimen o no, nos condicionan de la noche a la mañana porque se estaba haciendo un trabajo, Claro. se estaban haciendo formulaciones operativas, técnicas, de censo, de calibración de los esquemas y los recursos necesarios para implementarlo. Y como usted está comentando, pues yo puedo dar fe de que ocurrió eso, que se intentó montar
una plataforma afuera, pasando por encima de lo que se había conversado ya con la comisión de primarias. Ujú. Y lo hicieron los partidos políticos que de alguna manera están buscando en esa misma comisión encontrar el equilibrio necesario, pero pareciera que lo dicen de la boca para afuera, pero en la práctica no lo hacen. Así es. Entonces, claro, saca unos personajes del panel de políticos que integran esos partidos y los ponen a dirigir como pretenden movimientos que no son precisamente independientes, sino más bien tienen un piquete al revés. Sí, no, no Bueno, reflejan, no reflejan a la sociedad yo civil creo como que tal. yo a lo personal creo que hay que exigir claridad en los planteamientos y francamente combinarlos a que digan la verdad. Y yo Exacto. creo que, por ejemplo, lo que es más inmediato, en el caso universitario, todo el mundo está claro que el problema de la universidad no puede seguirse manejando como se ha venido manejando, porque la universidad cambió, los esquemas cambiaron y los entornos son diferentes. Y yo no veo en los contenidos claridad sobre cuál es el tipo de cambio significativo que hay que hacer en las universidades y hay que exigirlo de sus candidatos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay el tema de la estructura del recurso humano que tienen las universidades. Para nadie es ningún secreto que la mitad de la población profesoral se fue y la otra mitad Exacto. estamos pasando trabajo y los estudiantes se fueron a la mitad y los edificios están solos y no se puede regresar a una convención natural de la universidad antigua y dónde están los planes para resolver ese tema. Y Exacto. como si fuera poco, unos salarios que no estimulan a nadie porque lo que están haciendo es cualquier profesor que quiera sobrevivir es abandonar la profesión y dedicarse a eso que llaman emprendimiento, entre comillas, para buscar su supervivencia. Entonces, si no resolvemos el problema económico de los profesores, no hay reinstitucionalización que valga. No, Y y yo no, nos lo dicen abiertamente, profesor, no va a haber recursos, porque si a los mismos militares le dicen que salgan a rebuscarse, ¿qué está exactamente. propiciando usted? El delito, más allá de lo que ya lo Bueno, tenemos. claro, es que este es un gobierno lleno de delitos. Está señalado la opinión pública y ahora, claro, como yo decía la otra vez, ¿no? Ahí va el ladrón, ¿no? Entonces, el Ajá, ladrón correcto. diciéndole, ahí va el ladrón. Entonces, Exacto. yo creo que, francamente, la situación ha llegado a unos extremos donde ahora hay una racia interna con el objetivo de sacarle ventaja en la opinión pública. Dicen, bueno, nosotros como régimen estamos persiguiendo a los corruptos internos, entonces son amigos contra amigos, pero al final lo que intentan disimular es que ellos también están corrompidos. Y ahora, escúchenme bien, ahora vendrá una racia contra algunos miembros de la oposición para Claro. sentar cátedra de que el gobierno es incorruptible. Bueno, por Dios, eso es un tema de opinión pública, ¿no? Eh, Pero eso es lo que es. Entonces, ante esa confusión, lo mejor es sentarse a reflexionar y entrar en un debate con los verdaderos liderazgos para clarificar la situación, porque si nosotros dos, que estamos en la palestra política como analistas, como observadores imparciales, como independientes, como plurales, sin tener conducta ideológica comprometedora, no entendemos bien el proceso. Imagínense usted un personaje común, ¿cómo lo va a entender? mucho menos, sí. No, y Así que, fíjese, yo hasta este momento de hoy estaba abrigando la esperanza de que el proceso de elección universitaria de alguna manera marcase la diferencia para que la población entera entendiera de que sí había una vía idónea para encontrar el sendero. Pero resulta que porque les da la gana y sin escuchar las argumentaciones debidas, insisten en que estamos sometidos al CNE, en que las condiciones son las que ellos imponen. Entonces, la población entera va a percibir de que definitivamente si la academia no lo logra, menos lo va a lograr la población común y corriente. Y entonces se pliegan porque así sí, es. pues a lo que le imponga el régimen y a lo que le impongan los partidos políticos bajo sus bastardos intereses, Es muy pues. peligroso es muy peligroso los argumentos que están usando. Por ejemplo, la muerte de esta ministra. Ajá, Entonces, hay quienes despotrican de la muerte y otros que no. Entonces, bueno, no se metan con los muertos. Pero bueno, nadie se está metiendo con los muertos, se está metiendo con las políticas desarrolladas por un ministro de Educación universitario que ha permitido la debacle del sistema.
Eso es lo exacto. criticable, no que haya muerto, no, no, somos No, seres no, no, humanos y no. estamos condicionados a vivir o morir, Claro. pero los errores humanos hay que señalarlos y no se confunda eso porque uno está celebrando la muerte de alguien, ¿no? Por Dios, No, no, que yo no, escucho comentaristas aquí en la radio venezolana diciendo, bueno, respeten a los muertos, bueno, tienen que ser muertos, todo el mundo respeta no, a una persona como ser humano, pero con sus actuaciones particulares exacto. como parte de un gobierno, como parte de una función pública, tiene que estar expuesto a la crítica pública. Y efectivamente las universidades en este momento son una estructura completamente hipertrofiada, en decadencia, y eso no se puede llamar universidad. Y, si hay, y para abajo es peor, porque por ejemplo los maestros que han estado tan activos, ahora van una o dos veces a la semana, si es que van, y lo que está saliendo de los colegios públicos es unos niños sin condiciones de ningún tipo, sin educación de ningún tipo, que no saben ni siquiera leer y escribir, y eso es el futuro. Entonces el futuro estamos ahí inscribiéndolo en una panela de hielo para que se diluya en el futuro. Sí. No, ¿Me perdonan? no, y recurrir al argumento de respeten a los muertos porque es mío, pero y los muertos que tú has generado de manera insólita, absurda y descomunal en las cárceles, en todas partes, jóvenes que están luchando por un ideal y los has asesinado en las calles, Sí. en las No, mazmorras. bueno, Entonces, el discurso cuenta todo. ese argumento sale de toda lógica. ¿Tú te acuerdas que en un programa que nosotros hicimos aquí, yo hablé del tema de la información y de la desinformación? Ujú. Bueno, cada día la estrategia informativa es absolutamente irreal, son noticias falsas y hay como una especie de inteligencia artificial para generar noticias falsas y entonces la gente comienza a dudar y la confusión ya es generalizada Sí, producto de esa técnica gobeliana de manejar la información y la comunicación pública. así es. Bueno, yo creo que Bueno, tenemos que dejarlo hasta ahí porque no, 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 probablemente, porque es que sí, de verdad nos vamos a enardecer también de oír tantos absurdos cuando de ellos han provenido los peores. exactamente. ¿Entiendes? Ya, Cuando le dijeron, ya yo no quiero, cuando el mismo Chávez le dijo a Monseñor que debería estar en las palas ardiendo. ¿Te recuerdas, así es, Monseñor Velasco? y Bueno, cómo no, entonces, por eso uno dice, no, estos son argumentos baladíes. sí, así es, No vienen al caso. Lo que estamos midiendo aquí es las trayectorias de los funcionarios públicos, del hombre privado también y sus resultados. así Y es, que queremos siempre que sea el mejor. exactamente. Y esa es Muy nuestra bien, lucha y ese es el propósito que tenemos en esta plataforma. Y vamos a seguir empeñados en eso, quieranlo o no. Pero nuestra misión es pues, trabajar con ética y con la moral por delante para proponer fórmulas para que aquí aparezcan los mejores, para que nos ayuden a entender el problema y a buscar soluciones. Más nada. Y en eso pues muchas vamos. gracias, don José. Bueno, gracias, profesor. Hemos Felicidades. terminado así nuestro itinerario académico con el profesor Genaro Mosquera. Gracias por su tiempo.